Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Guillermo Camino, desde la iglesia Rey de Reyes, aquí cerquita en Zapopan. El día de hoy vamos a tener un tema muy trascendente para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es el tema de la obediencia. Pero no nada más vamos a hablar de la obediencia, sino vamos a enfocarlo en nuestra obediencia en tiempos de prueba. Hoy como nunca estamos viviendo tiempos diferentes. Mucha gente en nuestro alrededor está sufriendo situaciones muy críticas, crisis, algunos por salud, algunos a nivel económico, algunos simplemente es temor por todo lo que está sucediendo. Hay incertidumbre. A veces cuando hay incertidumbre, cuando hay tiempos difíciles, nos es más complicado obedecer. Tenemos la tendencia a tomar atajos porque la situación no vemos, o al menos percibimos que Dios no está obrando alrededor de nosotros. Y es por eso que a veces nosotros tendemos a querer tomar atajos. Por eso creo que va a ser muy trascendente el día de hoy el tema que vamos a platicar. Me gustaría hacer una pequeña oración antes de comenzar para que el Señor sea el que ministre, que hable a nuestros corazones, que hable a nuestro espíritu. ¿Me acompañan? Padre Santo, te damos tantas gracias, mi Dios, por el día que nos regalas. Gracias, Señor, por la semana también que nos brindaste, por la vida, por la salud, por tu provisión, Señor, y por todo el plan que tú tienes ya preparado, Señor. Antes de que nosotros existiéramos, Señor, antes de la fundación del mundo, tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Yo te pido que me ayudes en esta plática, en esta reflexión, en esta predicación, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestros corazones. Te pido, Señor, que ayudes en mis debilidades, Señor, y que prepares los corazones de toda persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un día un amigo me decía, ¿sabes qué? Cuando hablamos de prueba tenemos que pensar en tres cosas y esto nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación en la vida, en cualquier época de nuestra vida. Me dice, todas las personas estamos en una de tres situaciones. ¿Estamos en una prueba? ¿Acabamos de salir de una prueba? ¿O estamos a punto de entrar a una prueba? Así que nosotros tenemos que empezar a darle la bienvenida a los retos, a los tiempos difíciles, a las pruebas. Porque no sabemos, a lo mejor usted hoy está en una prueba difícil que está enfrentando. A lo mejor acaba de salir de una prueba difícil. Y si no está en ninguna de esas dos situaciones, probablemente a lo mejor está a punto de entrar a una crisis, a una situación difícil. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? Las pruebas, una de las cosas, uno de los beneficios que tenemos es que nos ayuda a crecer, a madurar en el Señor, pero sobre todo nos ayuda a conocer el corazón de Dios. Y esa es parte de lo que vamos a estar platicando en esta mensaje que tenemos. Antes de entrar al tema, me gustaría leerle un versículo que en lo personal, la vez que lo entendí, transformó la manera de ver las cosas, la manera de ver mi cristianismo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 3. Juan, capítulo 17, verso 3. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una declaración muy importante para todos nosotros. Tú y yo no fuimos diseñados para el tiempo, fuimos diseñados para la eternidad. Y aquí nos está hablando de cuál es el proceso para la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, de esto se trata la vida eterna. Que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. De eso se trata su vida, de eso se trata mi vida, de eso se trata la vida de todos los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. No nos va a alcanzar la eternidad para poder conocer plenamente a Dios. Pero aquí en la tierra, Dios pone oportunidades, y muchas veces a través de las pruebas, de poder conocer una parte más acerca de Dios. Cuando este versículo habla de conocer a Dios, está hablando en un pensamiento. Toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue escrita bajo un pensamiento hebreo. ¿Por qué lo menciono? En la época que estaba el Señor Jesucristo había mucha influencia de los griegos, de un pensamiento griego. Hay una diferencia notable cuando hablamos de la forma de pensar de los hebreos y la forma de pensar de los griegos. Cuando el Señor Jesucristo aquí dice que necesitamos conocer a Dios, de eso se trata la vida eterna, está hablando de un conocimiento experimental, no de un conocimiento intelectual. Para los griegos era muy importante el saber
el conocer, el aprender cosas, pero se quedaba solamente en la mente, a nivel intelectual. Cuando aquí dice el Señor que necesitamos conocer, que de eso se trata la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, está hablando de conocerlo experimentalmente. No nada más llenarnos de conocimiento intelectual. Podemos aprendernos la Biblia de memoria y no tener una relación personal con el Señor. Podemos aprendernos la Biblia de memoria y nosotros no conocer a Dios. Es como si yo le hablara de mi papá. Usted no lo va a conocer nada más porque yo le platiqué de él. Usted se tendría que relacionar con él para que pudiera conocerlo realmente. De eso está hablando esta palabra. Si nosotros nos conformamos solamente en saber acerca de Dios, siempre vamos a quedar insatisfechos. Cuando Jesús dijo que la vida eterna era conocer a Dios, hablaba de conocerlo de primera mano, de experimentar el día a día con Él. Todos los días, todos los retos, todos los desafíos. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios cuando tenemos experiencias con Él en el día a día. Cuando estoy hablando de experiencias, no estoy hablando de cuestiones metafísicas, no estoy hablando de cuestiones de entrar en trance para tener una experiencia. Estoy hablando de compartir experiencias del día a día, los problemas, el trabajo, la familia, todo lo que envuelve a nosotros, que nos está acompañando y estamos compartiendo una experiencia. Es como hacer un viaje con alguien, con unos amigos. Después de hacer un viaje con unos amigos, cuando regresamos nos conocemos mejor, porque hemos compartido experiencias. A eso se refería el Señor Jesucristo. En estas experiencias, Dios siempre se va a manifestar a las personas a través de estos eventos. Y eso es lo que queremos aprender, que a través de esta experiencia, a través de estos eventos, se pueda manifestar Dios en nuestra vida. Le quiero leer otro pasaje bíblico ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, el verso 21. Sigue hablando el Señor Jesucristo y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora, aquí lo importante es que está diciendo que Dios quiere manifestarse en nosotros, pero nos pone una condición. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece. Por eso estamos hablando de obediencia a través de la prueba. Queremos ver la manifestación de Dios en esta prueba que estamos pasando. Necesitamos guardar sus mandamientos, saberlos, tenerlos, pero también obedecerlos. Esa es la prueba de que amamos a Dios. La obediencia está muy ligada a nuestro amor por Dios. Si no aprendemos a amar a Dios, no vamos a aprender a obedecer a Dios. Si nosotros tenemos un problema de obediencia, el centro, el núcleo del problema es que tenemos un problema con el amor a Dios. No es tanto el problema de obediencia, sino es el amor a Dios. Si nosotros tenemos una relación de amor con Dios, Dios promete que se va a manifestar en nuestra vida. Las experiencias que tenemos con Dios siempre van a ser una expresión de amor de Él hacia nosotros. Y usted puede preguntar: ¿esta prueba, este desafío, este reto, esta dificultad es una muestra del amor de Dios? La palabra dice que sí, Él se va a manifestar. Pero lo más importante es que le va a ayudar a conocer un aspecto diferente de ese Dios en cual ha puesto su fe. Cada vez que Dios se manifiesta en nosotros, revelará una parte de su naturaleza, es decir, de cómo es Dios, pero también va a revelar sus propósitos, qué quiere hacer alrededor de nosotros. Y esto es importantísimo para poder cumplir el propósito que tenemos para nuestra vida, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, cómo se comporta Dios, pero también sus propósitos. Eso no lo vamos a conocer hasta que se manifieste Dios en nosotros, y es por eso lo importante de la obediencia. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Yo no puedo ver o experimentar la manifestación de Dios como sanador. La Biblia dice que Dios es sanador. Yo lo puedo saber a nivel intelectual, pero solamente experimentándolo voy a conocer de primera mano que Dios es sanador. Para yo poder conocer de primera mano que Dios es sanador, tengo que estar enfermo. Si no estoy enfermo, solamente está en la cabeza, en lo intelectual. Si yo quiero conocer a Dios como perdonador, primero necesito tener conciencia de que necesito ser perdonado.
Si no estoy consciente de que Dios me tiene que perdonar de algo, ¿para qué lo necesito? Cuando yo sé que soy culpable delante de los ojos de Dios y que necesito su perdón, es que puedo conocerlo, se manifiesta y puedo conocerlo como el Dios perdonador. Si quiero ver la manifestación de Dios como proveedor, necesito estar en necesidad, porque ahí donde le busque en la dificultad es que Él se va a manifestar proveyendo cuando lo necesito. Es por eso que necesitamos esta relación de amor. Ahora, a mí me gusta mucho ver los pasajes bíblicos y entender las historias que hay detrás de todo esto. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel está en una situación de crisis extrema. Le voy a leer el libro de Jeremías. Básicamente, Israel ha sido conquistado por los babilonios. Está siendo esclavizado por los babilonios. El profeta Jeremías les avisa de qué es lo que va a pasar, y este mensaje tiene mucho que ver con lo que estamos pasando en tiempos de dificultad como los que estamos viviendo. Jeremías capítulo 24 dice: después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, y me voy a brincar, habló, el Señor le dijo a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y le dije: higos. Los higos buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Después de que viene la deportación, es decir, de que está llevado como esclavos el pueblo de Israel, se le aparece Dios, se le manifiesta Dios a Jeremías y le da un mensaje y le muestra una visión de unos higos. Higos buenos, higos malos. Los malos eran tan malos que ni se podían comer de podridos. Y sigue diciendo la palabra que vino a Jeremías. Dice: así dice el Señor, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Y aquí vemos el plan de Dios en una situación difícil donde todo un pueblo es llevado como esclavo, y los compara con esta visión: higos buenos, higos malos. Pues resulta que los higos buenos era el pueblo de Israel, y que tenía buenos planes para el pueblo de Israel. Dice: los voy a edificar, no los voy a derribar, los voy a plantar y no los voy a arrancar. Pero el propósito de Dios de permitir esa dificultad era que lo conocieran más, porque de esto trata la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo que Él envió. Él quería que lo conocieran más, pero que lo conocieran de corazón, que desarrollara una relación de amor personal, práctica con nuestro Creador. Más adelante, en este mismo libro de Jeremías, este pasaje que nos cuenta una situación de crisis también viene con un mensaje de obediencia para el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Les da 5 aspectos que ellos se tienen que enfocar, y yo creo que este mensaje es muy trascendente para lo que estamos viviendo hoy el día, y creo que lo podemos poner en práctica. Y con esto quiero cerrar un poco el mensaje que estamos hablando el día de hoy, de la obediencia en tiempos de prueba. Más adelante, en Jeremías capítulo 29, viene una carta que le manda a los que están esclavos en Babilonia, y les dice esta carta. Esta carta es el capítulo 1 el capítulo 29, el verso 1, dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, es decir, que estaban esclavizados, a los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey de Jeconías había salido de Jerusalén junto a su reina madre, los eunucos, los jefes de Judá, de Jerusalén, los artesanos, los herreros. Y sigue diciendo en el verso 4: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que ha deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá, no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
Termina en el verso 8, dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Resumo todo este mensaje. Están esclavizados, les envió un mensaje de esperanza. Primeramente les dice: esto va a durar 70 años. Y les da 5 cosas que tienen que hacer mientras van a estar cautivos. Y después los iba a visitar y van a ver la bondad de Dios. ¿Cuáles son estas 5 cosas? Edifiquen casas y habítenlas. ¿Qué quiere decir esto? Te tienes que ajustar a tu nueva circunstancia. Tienes que empezar a lo mejor desde los cimientos, a lo mejor desde cero. No huyas de la situación en la que estás. Dios está obrando en medio de esta dificultad y quiere invitarnos a participar. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Enfócate en lo que Dios quiere hacer. Edifica lo que esté en tus manos. Número 2, planten huertos y coman de su fruto. Aprende a depender de Dios. Si tú alguna vez has sembrado algo, tienes que depender de la provisión de Dios. Desde el agua, desde la tierra, muchos elementos, desde el sol. Aprende a depender de Dios. Visualiza de qué puedes echar mano. ¿Cuál es tu semilla que puedes echar en la tierra? Sé esmerado en tu trabajo. Sé productivo en lo que estás. Sé un administrador fiel y responsable. Y Dios va a bendecir esa semilla que estás aventando. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. A las parejas jóvenes, que no te asuste la crisis, que eso no te limite a que tú puedas desarrollar una familia, formar una familia. Hay muchos que se limitan: estamos en crisis, no hay que tener hijos. Si Dios es tu proveedor, Dios va a cuidar de ti. Ahora, también podemos tener hijos espirituales. Necesitamos nosotros engendrar hijos espirituales, compartir la palabra, compartir el evangelio. Traspasa tu fe y convicciones a tus hijos de sangre y a tus hijos espirituales. Multiplícate, extiende el reino de Dios en tu área de influencia. Número 4, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Dios quiere prosperar a su pueblo, Dios quiere prosperarnos para que pueda haber bendición para los demás. Pero nuestra prosperidad depende del crecimiento económico de la ciudad donde estamos. Así que nosotros tenemos que buscar el bienestar de la ciudad. Tenemos que orar por ella, que Dios limpie, que Dios cree un clima espiritual para que la gente pueda conocer al Señor. Pero nosotros tenemos que interceder por la ciudad. Hay muchas cosas malas en la ciudad. Tenemos que orar por eso. No para destrucción, sino para bienestar. Que el Señor cambie los corazones. Ora por tu ciudad para que tengamos paz, para que tengamos bienestar. En tu persona, sé honesto, generoso y compasivo. Y por último, que no los engañen los profetas. Cuando hay crisis, somos presa fácil de los engañadores. Así que no te vayas por el camino fácil, no tomes atajos. Cuando hay crisis somos vulnerables. No pongas tu confianza en algo o alguien que no sea Dios. Si no está respaldado por su palabra, no te debes de mover. No busques fórmulas mágicas. Dios quiere que busquemos respuestas en Él. Esto nos va a empujar a conocerle también a través de su palabra. Termina toda esta carta diciendo con una promesa para ti el día de hoy: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Espero que esta palabra te ayude en este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba, pero sobre todo a conocer más al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo que ha enviado. Permíteme, por favor, me gustaría orar por ti. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí sabe cuál es tu necesidad. Y nuestra necesidad más grande, que esa sí conozco, es nuestra necesidad de conocer cada día más a Dios. Y me gustaría orar por ti que estás escuchando por eso, y obviamente por la necesidad que estás pasando. Yo no sé si sea enfermedad, yo no sé si sea económica, no sé si sea familiar, de trabajo, pero Dios puede suplir eso. Acuérdate, esta crisis que estamos pasando es porque Dios te quiere bendecir, pero quiere que lo conozcas. Pero tenemos que obedecer, tenemos que buscarle, tenemos que acercarnos. Y por eso me gustaría orar. Dice el Salmo 139, el versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno.
Ahorita que oremos necesitamos hacer esta oración nuestra. Que el Señor examine qué es lo que está mal, qué tan obediente he sido a lo que me ha pedido, qué tanto le he buscado, qué tanto he escudriñado su palabra, qué tanto me he acercado a Él a orar, qué tanto he intercedido por la ciudad. Estábamos viendo que el bienestar de nosotros depende del bienestar de la ciudad. Qué tanto hemos estado siendo de bendición para la gente que está alrededor de nosotros. Por ahí podemos empezar, no tiene que ser algo mágico. Dios siempre nos va a poner a prueba y va a ser una prueba de obediencia. No es tanto una prueba para que nosotros suframos, sino Él quiere que confiemos, pero que también aprendamos a caminar en obediencia. Y hoy, a través de estas pruebas, primero tenemos que sondear nuestro corazón, que Él nos diga qué está mal en nuestro corazón, qué camino hemos tomado, qué atajo hemos tomado, que no nos indicó Él. Y a lo mejor por eso estamos en medio de una dificultad. ¿Me acompañas a orar? Padre, yo te doy tantas gracias primeramente por tu palabra. Tu palabra, Señor, sin duda es como una espada de doble filo. Penetra lo más profundo, Señor, de nuestro ser, de nuestras coyunturas. Señor, donde se revela lo que hay en nuestro corazón. La necesidad más grande que tenemos, Señor, es conocerte. Y nos va a tomar una eternidad poderte conocer plenamente. No vamos a acabar, Señor. Hay tantas capas, por así decirlo, de ti que podemos conocer, que podemos experimentar, Señor. Pero necesitamos, Señor, que pues tú nos recibas, que tú nos abras, Señor, porque siempre está tus brazos abiertos para recibirnos, Señor. Examina primeramente nuestro corazón, revela, Señor, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que modificar, los caminos incorrectos que hemos escogido. Yo te pido, Padre, que en lo personal podamos relacionarnos de manera íntima, personal, práctica contigo. Señor, que a pesar de todo el ruido que hay en nuestro entorno, Señor, que podemos confiar en que tú eres fiel y permaneces fiel. Que todo lo demás podrá, tu palabra, la tierra pasará, pero tu palabra permanecerá, tu fidelidad permanecerá. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo difícil, Señor, primeramente a conocerte, pero también quiero pedirte por aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje, que les ayudes en su necesidad. Si es necesidad económica, si es necesidad de salud, levántalos, Señor. Obra en sus vidas, en sanidad. Acércales, Señor, a las personas que les puedan ayudar a recuperar esa salud, Señor. Si es una necesidad económica, provee, Señor, de trabajo, provee de negocios, provee de ideas, provee de creatividad, Padre. Si es una relación familiar, yo te pido, Señor, que proveas un espíritu perdonador, Señor, en todas las partes, para que se pueda reconciliar esas relaciones que están lesionadas. Cualquier necesidad, Señor, aun cuando se ve imposible para ti, nada hay imposible. Yo te quiero pedir, Señor, que tú obres, Señor, a través de este mensaje, que nos ayudes, Señor, a edificar nuestras casas aquí en la ciudad donde nos ha tocado, Señor. Que busquemos el bienestar de la ciudad, que nos multipliquemos. Pon un querer como el hacer para multiplicarnos, compartir las buenas nuevas de Jesucristo a las demás gentes, sobre todo hoy que la gente está sensible, Señor, porque no ve esperanza. Mucha gente no está viendo esperanza. Ayúdanos a tener la palabra adecuada para multiplicar tu reino, Señor, aquí en la tierra, Señor. Y también ayúdanos a evitar, Señor, cualquier cosa, Señor, que nos distraiga de tu palabra, de tu camino. Señor, yo te lo pido con acción de gracias y te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues ahí tenemos un buen mensaje. Espero que pueda ser de bendición para su vida. No nada más para este tiempo de prueba, sino acuérdese, ya sea que estemos en una prueba, acabamos de pasar una prueba, pero probablemente en el futuro, si no está en una prueba, va usted a entrar en una prueba porque Dios quiere hacerlo crecer, pero sobre todo que lo conozca mejor. Dios le bendiga.